media es nuestra evaluación. Bueno, ya está el docente, los dejo para que puedan seguir en la clase. Muy buenas noches. Sí se está observando y se me escucha bien. Sí, es ingeniero. Perfecto. Tenemos lo que es supervisión de trabajos de alto riesgo. Esta es la primera parte. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Quien les habla, les saluda, es el ingeniero Luis Cruzado. Les voy a invitar que por favor pregunten, si se tienen dudas, pregunten, por favor no se queden con las dudas. Si la diapositiva o el video que voy a mostrar no se comprende, pregúntame por favor, ¿ya? Entonces iniciamos. Definiciones de trabajos de alto riesgo. A ver, ¿qué en sí o qué se entiende por trabajos de alto riesgo? Cuando hablamos de trabajo de alto riesgo, nos estamos refiriendo a cualquier actividad que nosotros vamos a desempeñar en las organizaciones, en las empresas, en donde involucra una situación potencial alta de accidentabilidad y de daño severo. Ese es un trabajo de alto riesgo. Dentro de los trabajos de alto riesgo, por ejemplo, tenemos los trabajos que son de guisaje, levantamiento de carga, los trabajos que se implica realizar una excavación o una zanja, los trabajos que implica realizar trabajos eléctricos, los trabajos que implican realizar o hacer uso de un arnés o una máquina de soldar, etcétera. Es decir, situaciones y actividades que realmente tienen la probabilidad de causar la muerte de la persona o simplemente lesiones graves y severas. Entonces, en las actividades que por la consecuencia potencial de la materialización de los riesgos en su ejecución, deben de adoptar medidas especiales, ya sea de planeación y control, para evaluar los peligros a los que están expuestos los trabajadores que justamente la realizan, ¿no? Esa sería más o menos la definición más acorde que nosotros tenemos con respecto a las actividades de alto riesgo. Hoy en día las empresas que realizan actividades de alto riesgo están obligadas, por ejemplo, a contar con un SCTR, Seguro Complementario de Trabajo de Alto Riesgo, SCTR, ¿ya? Aparte también su seguro de vida ley. Ahora, ¿cómo estar seguro o cómo saber si una empresa realiza actividades de alto riesgo? Todas las empresas tienen un RUC. Con ese RUC yo me voy al internet y pongo consultar RUC. Hay una ventanita que me permite copiar y pegar el RUC de la empresa. Doy clic y te sale las características de la empresa y sobre todo sus actividades económicas. Cada actividad económica tiene como, tiene un código SIU. ¿Qué cosa es un código SIU? Es el Código Internacional Industrial Unificado. Es un código que me describe o me representa el servicio o la acción que va a hacer la empresa. Si ese código aparece dentro del anexo 5 del SCTR, que tiene 271 actividades con un código cada uno, tu código aparece en esa lista, significa que tú estás obligado a adquirir el seguro, ¿no? Y de que tu actividad es de alto riesgo. Entonces, más o menos para que sepan cómo SUNAFIL puede detectar si una empresa realiza o no actividades de alto riesgo. Dentro de las actividades de alto riesgo, por ejemplo, tenemos lo que es los trabajos de izaje, ¿no? Cuando hablo de trabajos de izaje, estoy hablando de trabajos de movimiento de carga suspendida, pero no es cualquier carga, es carga la cual no puede ser manipulada de forma manual. Es carga que una persona no lo puede levantar, ¿no? Entonces estamos hablando ya de situaciones realmente que engendran una planificación si realmente queremos evitar situaciones de siniestralidad, ¿no? Entonces tenemos la definición de izaje. Izaje mecánico de cargas es una operación que se realiza para mover objetos grandes y o pesados que no pueden ser transportados de manera manual. Es lógico. Ya cuando el objeto es muy, pero muy pesado, de forma manual tú ya no lo puedes mover. Ahora, nuestro cuerpo o nosotros mismos somos un sistema de izaje porque nosotros también levantamos cargas. Para que un objeto
sea considerado o llamado carga, necesita pesar más de 3 kilos, ¿correcto? Más de 3 kilos. Y hay una ley del estibador donde indica cuánto es el peso máximo que una persona puede levantar sin sufrir daño o lesión, pues a la columna o al cuerpo, ¿no? Estamos hablando de 25 kilos desde el suelo para el hombre y 12 kilos desde el suelo para la mujer. Puesto en el hombro, para el hombre podemos estar hablando hasta de 50 kilos, pero para la mujer solamente estamos hablando de 20 kilos. Entonces, son parámetros y estándares que se deben de cumplir y están basados en estudios donde demuestra que a esa cantidad de carga no se va a originar un daño, ¿no? Entonces, pero ya cuando nosotros estamos hablando de levantar cargas suspendidas realmente en un proceso de izaje, como el que tenemos, por ejemplo, en las industrias, que es de levantar pues objetos muy, muy pesados, ya no estamos hablando de kilos, sino acá en engendra ya la palabra tonelada. Entonces, tenemos que nosotros realizarlo utilizando, en este caso, equipos especiales, ¿no? Equipos que nos van a ayudar, como es una grúa, ¿no? Entonces, el equipo utilizado para el izaje de carga es todo dispositivo que permite subir o que permite bajar una carga previamente calculada de forma segura y controlada. Has visto tú seguramente esas grandes grúas que manipulan esas cargas, ¿no? Esas cargas que sin ayuda de esas máquinas sería prácticamente imposible que una persona lo pudiese levantar, ¿correcto? Para poder realizar un trabajo de izaje necesitamos elementos que sirvan de conexión entre el equipo de izaje y la carga, ¿no? Tenemos estos elementos, entonces, por ejemplo, tenemos los famosos grilletes, las famosas grapas, las famosas eslingas sintéticas, las eslingas aceralas o también llamadas estrobos. Tenemos los ganchos, en este caso con su precinto de seguridad. Todos estos elementos, todos estos elementos por sí sola no cargan, no levantan la carga, pero sí sirven para unir la carga o el objeto que se pretende manipular, lo unen con, en este caso, con el equipo de izaje, ¿no? Esa grúa, ese winche, ese equipo que sirve para la manipulación de cargas. Entonces, repito, los elementos de izaje sirven para unir la carga con el equipo de ISA, ¿correcto? Entonces acá tenemos estos elementos, que lógico, cuando nosotros vamos a manipular carga, en primer lugar tenemos que conocer el peso de la carga, pero no solamente el peso de la carga, sino tenemos que conocer la capacidad de carga que tienen cada uno de estos elementos para asegurar que la manipulación de ese objeto pesado realmente sea de forma segura, porque si estos elementos de izaje no tienen la capacidad de levantamiento carga suficiente, esa carga que nosotros estemos levantando, que puede ser de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 toneladas, qué sé yo, puede romperse y puede caer de forma inesperada, ¿no? Entonces, eso sería muy peligroso para las personas que se encuentran pues a los alrededores, ¿no? Lógico que se toma una serie de medidas, como una de ellas es prohibir que alguna persona esté debajo de la carga, ¿no? Por la posibilidad que tiene esta de caer y ser aplastado. Tenemos también otros elementos de izaje, como es, por ejemplo, en este caso, tenemos acá las mordazas, que se les conoce como mordazas, para planchas, ¿no? O para objetos laminizados, se podría indicar, ¿no? Entonces, lo que hace la mordaza es unir la plancha, es sujetar la plancha, presionar la plancha, y lógico, con la ayuda del equipo, lo levanta. Así como tenemos los elementos de izaje que sirven para unir, en este caso, la carga con el equipo de izaje, la carga con el equipo de izaje, ahora tenemos que tener en cuenta qué cosa es un equipo de izaje. Los equipos de izaje utilizan mecanismos hidráulicos
que permiten que con poca fuerza puedan levantar grandes pesos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de esta gata hidráulica, ¿no? Esta gata hidráulica pesará pues a lo mucho sus 4 o 5 kilos, que puede ser manipulado por cualquier persona, pero en realidad esta gata hidráulica tiene la capacidad para cargar, por ejemplo, 6 5 toneladas. Esta gata hidráulica, esta sola gata hidráulica, no 2 o 3 toneladas, dependiendo de la gata hidráulica. Entonces, en realidad es algo que puede ser manipulado por cualquier persona, ¿no? Pero la fuerza que tiene esta gata hidráulica, repito, va a depender de la capacidad, ¿no? Hay gatas hidráulicas de 2, de 3, de 4 toneladas, etcétera. Así como es este equipo de izaje, también lo es en este caso una grúa móvil, ¿no? Como el que estamos viendo acá, que esta grúa móvil es una grúa de 90 toneladas. Y también lo tenemos en este caso los equipos, ¿no? Este equipo se le conoce como señorita, ¿no? O tecle también, tecle de cadena, ¿no? Ustedes se dan cuenta, tanto los elementos de izaje como los equipos de izaje deben de indicar su capacidad máxima, ¿ya? Acá, por ejemplo, observamos que tenemos un tecle de 1.6 toneladas, ¿no? Ese es lo máximo que puede levantar, 1.6 toneladas. Luego también tenemos un montacarga o pato también que se le llama, que sirve también para lo que es la manipulación de cargas en este caso. Y tenemos una canastilla porta trabajadores, ¿no? Que sirve también esta canastilla para que los dos trabajadores, como máximo, porque su capacidad de estas canastillas es de 280 kilogramos. Entonces estamos hablando de dos personas como máximo para que puedan ser trasladadas en esta canastilla. Entonces es muy importante también saberlo. También tenemos como parte de los equipos de izaje, tenemos en este caso estos puentes grúas que tú estás observando, ¿no? Estos puentes grúas, a ver, me están indicando que no se escucha. ¿Se está escuchando, señores? A ver si podrían contestar. Leo que alguien me ha puesto no se escucha. Entonces el problema es de Carlos. Carlos, revisa tu equipo porque me acaban de decir que sí se escucha. Fuerte y claro, me dicen todavía. Otros me escriben, por favor, baje su volumen, me va a volver sordo, etcétera. ¿No es cierto? Sí se escucha, me dice la gente. Entonces, el problema es del equipo de Carlos. Muy bien. Si no se escuchara, por favor, házmelo saber. ¿Correcto? Gracias. Entonces, como ustedes están observando en estos momentos, eh, tienes acá un puente grúa que es utilizado mucho en la industria para la manipulación de cargas. Esta carga que usted está observando, por ejemplo, pesa 45 toneladas y la capacidad de este puente grúa es hasta 120 toneladas. Lo sé porque yo he trabajado aquí en este proyecto, pues esta es una central hidroeléctrica. Entonces yo he sido supervisor acá en esta central hidroeléctrica y bueno, tomaba las fotos, ¿no? Entonces, pero nunca pensé que estas fotos me iban a servir para algún tipo de presentación, como ustedes están observando, ¿no? Entonces, la capacidad de este equipo es de 45 toneladas, repito, y la capacidad de este puente de grúa de levantar es hasta 120 toneladas. Luego tenemos también otros equipos como son los winches, correcto, y también tenemos las grúas móviles, ¿no? Que tienen una menor capacidad, lógico, de manipulación, ¿no? También contamos en este caso con las famosas estocas mecánicas, en este caso las estocas, observemos acá, muy utilizado en los almacenes, ¿no? Cuando se tiene que colocar parihuela tras parihuela, justamente estas estocas actúan igualito que estos montacargas. La diferencia que esto es manual y esto es mecánico, ¿no? Entonces, hay montacargas dependiendo de la capacidad de 5 o de 6 toneladas. El que nosotros estamos observando es de 2.5 toneladas. 2.5 toneladas.
Los riesgos en el izaje y aparejamiento de la carga. ¿Qué me dicen acá? Nunca exceder los límites, eso es muy cierto. Vamos a suponer de que tú tienes una grúa de 100 toneladas, ¿correcto? 100 toneladas. Para que tu trabajo de manipulación y de izaje en esa grúa sea realmente segura, la carga que tú debes de manipular debe ser el 80% de la capacidad de la grúa. Es decir, si es una grúa de 100 toneladas, esa grúa solamente puede levantar hasta 80 toneladas. ¿Para qué? Para garantizar de que esa grúa realmente no falle, ¿no? Tú no le puedes hacer cargar a una grúa de 100 toneladas 90 o 95 o 100 toneladas mismas, ¿no? Porque hay muchas posibilidades de que esa grúa no soporte y se voltee. Por eso es muy importante solamente trabajar con el 80% de la capacidad nominal del equipo, ¿no? Entonces, no solamente es importante enfocarnos en la capacidad de los equipos, sino también es importante enfocarnos en la capacidad de los elementos de izaje, ¿no? Si es que esa eslinga, si es que ese estrobo, si es que ese grillete que tú vas a utilizar realmente va a soportar la carga del equipo, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta, porque si sobrepasamos los límites de la carga, realmente las situaciones pueden ser de mucha siniestralidad. Impresionantes camiones grúa que son capaces de elevar grandes cargas a más de 100 metros de altura y que se utilizan en trabajos de construcción, montaje de estructuras industriales o instalación de grandes aerogeneradores. Estos son los 10 camiones grúa más sorprendentes del mundo. AC553. Es un camión grúa de 6 ruedas que ha sido fabricado en Alemania. Está diseñado para realizar un trabajo eficiente en lugares difíciles. Mide 9,3 metros de longitud por 2,5 metros de anchura y 3,6 metros de altura. Cuenta con cabina de control móvil que facilita el trabajo al operador. Tiene un motor con 348 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad máxima de 85 km por hora. Su pluma tiene una altura de elevación máxima de 50 metros y una capacidad máxima de carga de 55 toneladas. MK88. Es un camión grúa de 8 ruedas que ha sido fabricado en Suiza. Está diseñado para utilizarse en trabajos de construcción situados en zonas urbanas densamente edificadas. Mide 16 metros de longitud por 2,75 metros de anchura y 4 metros de altura. Cuenta con 4 estabilizadores extensibles que pueden controlarse de forma remota. Tiene un motor con 408 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad máxima de 80 km por hora. Tiene una pluma de 3 tramos que puede llegar hasta una altura de 45 metros y una capacidad de carga máxima de 8 toneladas. AC250-5. Es un camión grúa de 10 ruedas que ha sido fabricado en Alemania. Está diseñado para ser altamente eficiente y reducir los costes operativos. Mide 14,5 metros de longitud por 3,1 metros de ancho y 3,7 metros de altura. Puede desplazarse por terrenos irregulares y realizar trabajos en lugares difíciles. Tiene un motor con 550 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad máxima de 85 km por hora. Su pluma principal tiene un alcance máximo de 70 metros y tiene una capacidad máxima de carga de 250 toneladas. GMK 5250. Es un camión grúa de 10 ruedas que ha sido fabricado en los Estados Unidos.
Está diseñado para ser altamente maniobrable y desplazarse sin dificultad por cualquier tipo de terreno. Mide 15 metros de longitud, por 2,7 metros de ancho y 4 metros de altura. Cuenta con función de arranque y frenado sin desgaste para poder maniobrar fácilmente en pendientes extremas. Cuenta con un motor con 520 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad máxima de 85 km por hora. Tiene un alcance máximo de 70 metros y tiene una capacidad máxima de carga de 250 toneladas. XCA 300. Es un camión grúa de 12 ruedas que ha sido fabricado en China. Está diseñado para utilizarse en trabajos de construcción o en el montaje de estructuras industriales. Mide 17,6 metros de longitud, por 3 metros de anchura y 4 metros de altura. Puede llegar hasta una altura máxima de 118 metros utilizando una extensión. Tiene un motor con 576 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad máxima de 90 km por hora. Su pluma principal tiene una altura de elevación máxima de 80 metros y una capacidad máxima de carga de hasta 300 toneladas. AC 306. Es un camión grúa todoterreno de 12 ruedas que ha sido fabricado en Alemania. Se utiliza principalmente en el montaje de grúas torre de gran altura. Mide 17 metros de longitud por 3,1 metros de anchura y 4 metros de altura. Su pluma principal tiene un alcance máximo de 80 metros y puede llegar hasta los 115 metros con una extensión. Tiene un motor con 617 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad máxima de 85 km por hora. Tiene una altura de elevación máxima de 119 metros y una capacidad máxima de carga de 300 toneladas. LTM 1650. Es un camión grúa de 16 ruedas que ha sido fabricado en Suiza. Mide 20,7 metros de longitud, por 3 metros de anchura y 4 metros de altura. Su pluma telescópica mide 80 metros y tiene un alcance máximo de 112 metros con una extensión. Puede aumentar su estabilidad utilizando un contrapeso de 175 toneladas. Cuenta con un motor con 686 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad máxima de 85 km por hora. Tiene una altura de elevación máxima de 151 metros y una capacidad máxima de carga de 700 toneladas. LG 1750. Es un camión grúa de 16 ruedas que ha sido fabricado en Suiza. Está diseñado para ser ágil y rápido y se utiliza para la construcción de infraestructuras industriales. Mide 19,2 metros de longitud por 3 metros de anchura y 4 metros de altura. Cuenta con pluma de celosía y tiene un alcance máximo de 136 metros. Tiene un motor con 536 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad máxima de 80 km por hora. Tiene una altura de elevación máxima de 193 metros y una capacidad máxima de carga de 750 toneladas. AC1000. Es un camión grúa de 18 ruedas que ha sido fabricado en los Estados Unidos. Está diseñado para desplazarse por cualquier terreno y se utiliza en la construcción de aerogeneradores, grúas torre y la colocación de equipos en edificios de gran altura. Mide 22,4 metros de longitud, por 3 metros de anchura y 4 metros de altura. Tiene un motor con 653 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad máxima de 85 km por hora. Su pluma principal tiene una altura de elevación máxima de 163 metros y una capacidad máxima de carga de 1.200 toneladas. XCA 1600. Es un camión grúa todoterreno de 18 ruedas que ha sido fabricado en China. Está diseñado para utilizarse en la instalación de grandes aerogeneradores. Mide 21,5 metros de longitud por 3 metros de anchura y 4 metros de altura. Tiene un motor con 643 caballos de potencia y puede alcanzar una velocidad máxima de 80 km por hora.
Su pluma principal, más su pluma secundaria, pueden alcanzar una altura total de 293 metros y tiene una capacidad máxima de carga de 1.600 toneladas. En 2019, este camión grúa batió un récord mundial al instalar un propulsor de 90 toneladas en un aerogenerador a 140 metros de altura. Deja tu comentario diciendo si te ha gustado este tema o di qué te gustaría ver en un próximo vídeo. Interesante, ¿verdad? El tamaño, el poder y la potencia de estos equipos, ¿no? Estamos hablando, pues, de estos megaproyectos que realmente utilizan estos equipos para poder de una u otra manera, pues, levantar, ¿no? Riesgos en el izaje y aparejamiento de la carga. ¿Cuál es el riesgo que tú corres cuando realizas un trabajo de izaje, de manipulación de carga? Déjame explicarte que el primer riesgo es el mal tiempo. No hagas un trabajo de izaje si tú ves que está que llueve o tú ves que la velocidad, por ejemplo, del viento supera los 40 kilómetros por hora, porque el viento actúa como una fuerza de empuje, no te va a dejar. Entonces, el factor climático influye mucho en los temas de los accidentes, ¿no? Ya se ha demostrado, y no solamente pues en los trabajos de izaje, sino en cualquier tipo de accidente. Entonces, tengamos mucho cuidado. El mal tiempo influye en los accidentes. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta los componentes defectuosos. Imagínate si tú vas a hacer un trabajo de izaje, esos elementos de izaje, llámese eh, eslingas, llámese grilletes, llámese grapas, llámese en este caso grapas, grilletes, ganchos. Imagínense si fuese de mala calidad o tuviese fisuras. Cuando tú levantas la carga o levantes la carga, prácticamente eso va a fallar o puede tener la gran posibilidad o probabilidad de que falle, ¿no? A eso se refiere tener componentes defectuosos. Si tú tienes componentes defectuosos, es lógico que la probabilidad de accidentabilidad crece. Luego tenemos la falta de experiencia del personal. Cuando la persona no sabe, es lógico que sea más fácil que cometa errores. Y son esos errores justamente los que se pagan. Por eso, las estadísticas indican que parte de la accidentabilidad es influenciada también por el desconocimiento, falta de experiencia y la poca información. El personal no tiene experiencia en hacer izaje, va a cometer errores y como consecuencia la grúa se va a voltear. Falta de mantenimiento preventivo de la grúa. La grúa también puede fallar, pero no falla porque la grúa quiere fallar, simplemente porque ya le tocaba su mantenimiento preventivo y no se le realizó. Al no realizarse ese mantenimiento preventivo, es lógico que la capacidad, la carga, las maniobras van a tener debilidades o defectos, ¿correcto? Por la falta de mantenimiento y eso puede provocar también una caída inesperada. El desconocimiento de la carga máxima de la grúa. ¿Qué significa eso? De que tú levantas una carga, pero no tienes o no tomas en cuenta la capacidad del equipo que va a levantar la carga, ¿no? Tú no sabes si ese equipo te levanta 80, te puede levantar 70, 60 toneladas, o 5, 6, 7 toneladas, qué sé yo. Entonces, no tienes tu conocimiento exactamente del equipo de izaje y ni mucho menos también tienes el conocimiento de la capacidad de los elementos de izaje, por eso que suele fallar. El mal cálculo del peso de los aparejos, ese es también muy importante. Realizamos un mal cálculo del peso de los aparejos y no podemos, pues, de una u otra forma, tener una certeza de cuánto exactamente va a levantar esa grúa, ese equipo de izaje, y si es que se aproxima o no a su capacidad límite de carga. Y sobre todo, trabajar cerca de líneas energizadas puede provocar también accidentes, ¿no? Porque recuerda de que las partes metálicas de la grúa pueden hacer conducir la corriente eléctrica y como consecuencia de esto, pues, ocurrir este tipo de accidentes, ¿no? Entonces ya tenemos en este caso 7 razones grandes
que nosotros podamos tomar en cuenta para poder evitarlas y, en este caso, evitar que sucedan los accidentes. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No sé si tienes algo que preguntar. El peso de los aparejos. A ver, veamos cómo funciona el peso de los aparejos. En el peso de los aparejos incluye, por ejemplo, incluye el peso del cable. Recuerda de que este cable une al gancho, ¿no ves que está el gancho acá? Une al gancho con el equipo de izaje, ¿no? Con el equipo de izaje. El peso del cable hay que tener en cuenta. Hay que tener también en cuenta el peso de este gancho, correcto, el peso del gancho. Hay que tener en cuenta el peso del pórtico, el peso del pórtico. Hay que tener en cuenta el peso de la eslinga. Y sobre todo hay que tener en cuenta el peso de la carga, como tú lo estás observando, ¿no? Entonces, cuando sumamos peso del cable, peso del gancho, peso del pórtico, peso de la eslinga y peso de la carga, estamos hablando del peso total al levantar. Esto es lo que va a levantar la grúa, ¿correcto? Esto es lo que va a levantar la grúa. Entonces, yo, como te he dicho, para que tú puedas de una u otra forma tener una manipulación segura de un objeto, la capacidad de carga de la grúa no debe de exceder el 80% de su capacidad nominal. Si tú tienes una grúa de 100 toneladas, esa grúa de 100 toneladas, para que pueda realizar un trabajo realmente seguro, solamente podrá levantar cargas hasta de 80 toneladas, no cerca a las 100, porque a medida que tú le vas acercando más el peso de la carga original del equipo, que son 100 toneladas, la probabilidad de que falle realmente va a ser muy alta, mejor dicho, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta aquí, por eso nos indican qué cosa, que el peso total a levantar es todo lo que yo te he mencionado. El peso total a levantar tiene, en este caso, que ser mucho menor de la capacidad máxima de la grúa. Ojo, el peso total a levantar tiene que ser mucho menor a la capacidad máxima de la grúa. Por eso también tú tienes que conocer y saber una grúa de cuánto es. Una grúa de 100 toneladas, de 80, de 70. Bueno, me dijeron a mí de que solamente el 80% de la capacidad yo debo de utilizar, y eso es correcto. Entonces, para hacer este cálculo, como ustedes verán, tienes que conocer el peso tienes que conocer el peso de este cable, el peso del gancho, del pórtico, de la eslinga y el peso de la carga. Recién cuando sumas todo esto de acá te va a representar el peso total que tú debes de levantar, ¿no? Que debe ser lógico muchísimo menor a la capacidad de carga de la grúa, ¿correcto? Con respecto a las zanjas y excavaciones, así como los trabajos de izaje, me refiero a la manipulación de carga pesada, pueden ocasionar la muerte del trabajador y, por qué no, lesiones graves, también lo hacen los trabajos de excavaciones y zanjas, como nosotros, por ejemplo, lo estamos observando ahí. ¿Alguien nota la diferencia entre una excavación y una zanja? Por ejemplo, ¿será lo mismo una excavación y una zanja? Bueno, en teoría sí, pero en la práctica no. Te comento. Una excavación como el que tenemos acá en la mano izquierda de tu pantalla, una excavación es un hundimiento o una depresión en la superficie del terreno realizada por el hombre, que se produce al retirar el material, generando condiciones de irregularidad en el terreno, como estamos observando, ¿no? Hundimiento o depresión en la superficie del terreno. Mientras que una zanja, que se encuentra aquí en la mano derecha, es una excavación angosta bajo el nivel de la superficie del terreno de menos de 5 metros de ancho. En realidad, una zanja también es un tipo de excavación, ¿no? Solamente de que esto de acá ya es más angosta y larga, y en cambio lo de acá es más corta y profunda, ¿no? Entonces, hay que entender ahí la diferencia. Los trabajos de excavaciones, de zanja y movimiento de tierra también han engendrado muchos temas de accidentabilidad, ¿no?
sobre todo en el sector construcción civil que se utiliza mucho, por ejemplo, esto de acá. Entonces, previamente a la ejecución de cualquier zanja, como ustedes lo están viendo acá, se deben de analizar de manera minuciosa sus características, ¿no? Es decir, para que tú puedas hacer una zanja o una excavación, tú tienes que conocer y saber, por ejemplo, la composición del terreno, el tipo de suelo, mejor dicho, ¿no? La composición del terreno, donde los terrenos cuyo origen es material procedente de la excavación, la acción de las aguas y lluvias. Es muy peligroso realizar una zanja o una excavación en zonas muy húmedas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la humedad, el agua, va a hacer de que la tierra se vuelva menos cohesivo, menos duro, se ablande más y como consecuencia de esta se desmorona. Eso es lo que va a hacer el agua. Entonces tenemos que tomar precauciones ante eso. Las sobrecargas estáticas por edificaciones próximas cuya profundidad y distancia a la excavación influirá en la transmisión de cargas, así como en los acopios de materiales o de las tierras de vaciado, nos indican, ¿no? También las sobrecargas dinámicas por solicitaciones de viales, de tráfico y tránsito de maquinaria, los vehículos trabajando o circulando en las proximidades pueden provocar agrietamiento o desplome justamente de las vibraciones y de las sobrecargas, ¿no? Como estamos nosotros observando ahí, y también nos indica de que los empujes producidos sobre las paredes de la excavación, dado que los terrenos producidos sobre las paredes de la excavación, dado que los terrenos pueden no tener la capacidad portante para poder resistir dichas solicitaciones también, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta cuando realizamos un trabajo en zanja. También el terreno siempre tiende a establecer su posición natural, por lo que debemos tener en cuenta su consistencia, presiones laterales, estabilidad, estratos, humedad, densidad, permeabilidad y vibraciones, ¿no? Entonces, es muy importante. En los trabajos de zanja, un importante riesgo de desplome está generado por las limitaciones de la anchura, puesto que una pequeña cantidad de material desprendido puede rellenar toda la sección con el consiguiente sepultamiento de los trabajadores, ¿no? Vemos los diferentes accidentes que se suelen presentar, por ejemplo, en el sector construcción civil con respecto, pues, a estas actividades, ¿no? Cuando sepultan a los trabajadores estando trabajando en una zanja. La intibación adquiere una especial importancia. Entibar significa colocar a los costados de la zanja, madera o metal que junto con un apuntalamiento ayudan o mitigan para que esta tierra no se vaya a desmoronar y vaya a sepultar a los trabajadores, ¿no? Entonces, la intibación adquiere una especial importancia que debe ser obligatoria a partir de una determinada profundidad en cada caso. La anchura de la zanja ha de ser de tal que permita la ejecución de los trabajos en presencia de intibaciones suficientes en número y también dimensión. También la estructura flexible, es decir, deformables, son aquellas que experimentan deformaciones de flexión. Dentro de estas estructuras se encuentran las entibaciones, definidas como estructuras auxiliares y desmontables destinadas a sostener las excavaciones que ofrecen riesgos de descomposición del terreno y hundimiento, perfectamente aplicable a zanjas y pozos. Y a continuación, lógico, vamos a ver qué otras definiciones también son importantes cuando trabajamos con zanjas y excavaciones. Es importante, por ejemplo, tener bien claro qué cosa es una persona competente. Una persona competente es capaz, por ejemplo, de identificar cualquier riesgo existente y predecible en los alrededores o en las condiciones de trabajo que sean antihigiénicas, que sean riesgosas
o peligrosas para los empleados y que estén autorizados para tomar medidas correctivas inmediatas para, lógico, poder eliminarlas. En el caso, por ejemplo, de la excavación, una excavación es cualquier corte, cavidad, zanja o depresión hecha por el hombre en una superficie de tierra debido a la extracción de tierra. También tenemos con respecto al tema del ingeniero profesional registrado, es toda persona que por educación y capacitación y habiendo pasado todos los requisitos para el registro, está registrado como ingeniero profesional en el estado en el que se lleva a cabo el trabajo. ¿Qué cosa es un apuntalamiento como tenemos acá? El apuntalamiento es de una estructura tal como un sistema de metal hidráulico, mecánico o de madera que da soporte a los dos lados de una excavación y que está diseñada justamente para prevenir los famosos derrumbes, ¿no? Luego tenemos el tema, por ejemplo, de zanja, ¿no? Zanja es cualquier excavación angosta realizada por debajo de la superficie del suelo. ¿Qué cosa vendrían a ser las cajas de zanjas, como estamos observando acá? Una estructura que es capaz de resistir las fuerzas impuestas por un derrumbe y por tanto protege a los empleados dentro de la propia estructura, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Con respecto a las responsabilidades, tanto del supervisor de trabajo como del supervisor del área. En el caso del supervisor del trabajo, ¿cuáles son las responsabilidades frente a las excavaciones y zanjas? Ellos o planean los trabajos de excavación, en primer lugar. Verifican la presencia de líneas de servicio y la evaluación del sistema de sostenimiento adecuado a las características del trabajo. Inspeccionan diariamente a las excavaciones y todos sus elementos auxiliares, señalizaciones, pasarelas, escaleras. Realizan una inspección específica también de las excavaciones, estamos hablando acá en este caso del supervisor de trabajo. Después de un movimiento telúrico, lluvia o nieve. ¿Y por qué después de un movimiento telúrico? Porque después de un movimiento telúrico la tierra va a quedar debilitada, pues, ¿no? Al igual también que después de lluvias fuertes que pueden haber, ¿no? Es importante revisar y firmar el permiso para excavaciones en lugar de trabajo y asegurar los cumplimientos de los requerimientos lógicos de los mismos. Es importante también revisar y firmar los ATS correspondientes. Esa es su función del supervisor del trabajo. Pero ¿cuál es la función en este caso del supervisor del área? El supervisor del área participa en la revisión y firma el permiso de excavaciones y zanjas y el ATS correspondiente, ¿no? El permiso de excavaciones se lo conoce como PETAR, ¿verdad? Permiso escrito de trabajo de alto riesgo. En ocasiones también el supervisor del trabajo, en cuyo caso asume las mismas también responsabilidades. Me dicen por acá, me dicen, ¿qué cosa es un ATS? Un ATS viene a ser un análisis de trabajo seguro. En el sector minería, sobre todo en el sector minería, lo que se llena es un I+C continuo. Pero cuando se llena el I+C continuo significa que el trabajo y las actividades van a estar planificadas y además son rutinarias. Pero cuando se presentan actividades fuera de la rutina o no están planificadas, es ahí donde se llena el famoso ATS, Análisis de Trabajo Seguro. Zanjas y excavaciones. Introducción. Esta breve sesión de adiestramiento con la caja de herramientas tratará los procedimientos fundamentales para trabajar con seguridad en los alrededores de zanjas y excavaciones.
Las zanjas y excavaciones son peligrosas zonas de trabajo, y los trabajadores corren el riesgo de morir o de sufrir serias lesiones si ellos quedan atrapados o sepultados por un derrumbe o hundimiento. Siempre que usted esté trabajando en una zanja o excavación, una persona competente debe estar presente. La persona competente debe ser alguien que tenga experiencia con los riesgos y peligros en las excavaciones y quien tenga la autoridad para garantizar los procedimientos para un trabajo seguro. Para entender los términos usados aquí, una excavación es cualquier corte en la superficie del terreno hecho por el hombre. Una zanja es un tipo específico de excavación, la cual es larga y angosta. Normalmente, una zanja es más profunda que ancha. Es importante conocer el tipo de suelo cuando se está abriendo una zanja. El material que está por debajo de la superficie puede incluso ser piedra sólida. Si usted está excavando en tierra, usted debe determinar el tipo de suelo que está presente. El suelo tipo A es cohesivo. Se mantiene unido tal como la arcilla. El suelo tipo B tiene una cohesión limitada, tal como el suelo mezclado con roca triturada o arena. El suelo tipo C no tiene cohesión, tal como la arena o grava. La persona competente debe determinar la cohesividad del suelo. Para hacer eso, puede utilizar varios métodos de prueba, tales como utilizando un penetrómetro de bolsillo, la penetración del dedo pulgar de la mano o la prueba de plasticidad. Entre las condiciones peligrosas dentro de una zanja están las aguas estancadas, filtraciones de agua, tuberías de servicios públicos o las raíces de árboles. Dependiendo del tipo de suelo presente, los lados de una zanja deben tener inclinación o pendiente. El grado de inclinación de la pendiente puede variar desde los 90 grados o no inclinación para suelo de roca sólida hasta una pendiente de 34 grados para los suelos no cohesivos tipo C. La persona competente debe verificar que la inclinación o pendiente de la zanja sea la correcta de acuerdo con el tipo de suelo en el sitio. Cuando los bordes de la zanja no pueden tener pendiente o inclinación, entonces se debe utilizar una caja para zanjas para proteger a los trabajadores de un derrumbe o deslizamiento de tierra. El espacio entre la excavación y la caja para zanja debe ser lo más angosto posible para evitar el movimiento lateral de la caja protectora. La tierra o arena y cualquier otro material extraído de la excavación debe ser colocado y mantenido al menos a 2 pies de distancia de los bordes de la excavación. Eso se hace para proteger a los trabajadores de materiales como arena, piedras sueltas o equipo que pudiese presentar el peligro de caer o rodar dentro de la excavación, e igualmente para llevar una medida exacta de la profundidad de la misma. Las zanjas con más de 4 pies de profundidad deben tener una escalera u otros medios de acceso o de entrada, y para las zanjas largas, la distancia de separación entre escaleras no debe ser más de 25 pies. Las escaleras deben extenderse al menos 36 pulgadas por encima de la superficie o bordes de la excavación. Durante las excavaciones se pueden encontrar instalaciones subterráneas de los servicios públicos, tales como tuberías para aguas negras, para aguas blancas, teléfono, combustible o gas y electricidad. La ubicación exacta de esas líneas subterráneas debe ser determinada antes de comenzar la excavación. Siguiendo los lineamientos suministrados en este adiestramiento,
y trabajando en coordinación con la persona competente en el sitio de la excavación, usted podrá trabajar con seguridad y de manera efectiva cuando las actividades se realizan en zanjas y excavaciones. Criterios de diseño de zanjas y pozos. ¿Cuáles son los criterios de diseño? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta las consideraciones generales. Como ya hemos indicado, las zanjas y los pozos se ejecutan con las finalidades de diversas índoles, tales como cimentaciones, galerías, zapatas, pozos para intervenciones de reparación, excavaciones arqueológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Con respecto al proyecto y dimensionado. Para el proyecto y dimensionado de los pozos y zanjas, es muy importante y a la vez es necesario tener en cuenta una serie de datos básicos, tales como las dimensiones precisas, especialmente profundidad y anchura, la situación del lugar, es decir, el estudio geotécnico y la estratificación lógico del terreno, llámese ángulo de rozamiento, granulometría, consistencia, humedad, permeabilidad, estratigrafía, buzamiento y fallas, y factores climatológicos como el agua, las lluvias, los hielos, las sequías y las vibraciones, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. También tenemos que tener en cuenta el nivel freático y el caudal de entrada del agua en la zanja. Recuerden de que el agua en la zanja va a debilitar, correcto, va a debilitar las bases del talud y eso puede hacer de que haya el derrumbe, ¿no? Las cimentaciones existentes, su profundidad y las distancias también a la zanja, las cargas próximas y las existencias de golpes y sacudidas interiores y exteriores de la zanja, como las conducciones de todo tipo, incluido el tráfico próximo que puede resultar afectado, el tipo de intibación inicialmente prevista, en su caso, por ejemplo, es muy importante, ¿correcto? También tenemos que tener en cuenta los estudios geológicos previos, ¿no? En los criterios cuando se diseñan zanjas. ¿Por qué es importante esto? Porque los estudios geológicos son de suma importancia en el estudio del terreno y permiten adoptar los parámetros adecuados que para el diseño correcto deben de considerar los siguientes aspectos. A ver, ¿qué aspectos se deben de considerar para ese punto? Se debe de considerar, por ejemplo, la naturaleza de los materiales, muy importante, las zonas de las turbas o de las arcillas también, las zonas del nivel freático muy superficial, las zonas de roca alteradas, los, la naturaleza de los materiales a excavar también influye. En este caso, las condiciones hidrológicas y de drenaje también, ¿no? Muy importante. Con respecto, por ejemplo, a la ejecución, ¿no? Cuando hablamos de ejecución es importante practicar, que al practicar, por ejemplo, una excavación, las paredes descubiertas de tierra o roca deben de ataludarse o entibarse de modo que sean estables en todas y cada una de las fases justamente de la obra, teniendo en cuenta las circunstancias acá que pueden afectar en el futuro de su estabilidad, ¿no? Entonces, los terrenos, a grandes rasgos, que puedan clasificarse en dos grandes grupos, llámese en rocas y suelos de tierra, y entendemos por roca aquellos materiales de distinta naturaleza que forman pues una fase continua, mejor dicho, y por suelos o tierra los que nos referimos a los materiales que proceden de la transformación o descomposición de las rocas y forman un conjunto de fase discontinua, ¿no? En los suelos, tierras de terreno se diferencian entre cohesivos y no cohesivos. Por ejemplo,
Un terreno, en este caso, cohesivo, contiene un mínimo de 35% de arcilla. Entonces, las paredes de las zanjas practicadas en terrenos cohesivos se mantienen verticales, al menos durante cortos periodos de tiempo. Un suelo cohesivo es el que se amasa fácilmente y mantiene su forma al añadirle una pequeña cantidad de agua o bien se rompe al apretarlo con cierta fuerza con los dedos. Entonces, la consistencia es una característica fundamental de los suelos cohesivos, que sean consistentes, porque si un suelo no es consistente, hay mucha probabilidad en este caso de que eso se desmorone o se derrumbe, ¿no? Frente a estas situaciones, podemos nosotros tomar las siguientes precauciones, en este caso realizar los famosos entibados, evitar las humedades, las aguas, enmarcar el área de la zanja para que los vehículos, las personas o los equipos que transmitan, que transiten por ahí, lo hagan a una distancia considerable de las zanjas y estos esfuerzos no sean transmitidos a la tierra, ¿no? Porque cuando los vehículos, por ejemplo, transitan cerca de una zanja, lo que está haciendo es que el peso del vehículo está transmitiendo fuerzas a la tierra que al final termina, lógico, de desmoronarse todo y enterrar a la persona, ¿no? Lo mismo sucede con el tema también de las vibraciones de algunos equipos, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta para evitar esas situaciones de siniestralidad. Y también los terrenos no cohesivos, que consisten en limos, en arenas, gravas o materiales de mayor tamaño. Y estos tipos de terreno, cuando están húmedos, ofrecen una cohesión aparente. Sin embargo, cuando se encuentran sumergidos o están secos, los terrenos granulados de tamaño más grueso se desmoronan de forma inmediata hasta alcanzar un ángulo de estabilidad comprendido entre 30 y 45 grados, según la forma redondeada o angular de sus partículas. Entonces, un suelo es no cohesivo cuando una muestra con agua añadida se convierte en pastosa, o bien cuando un estado seco se deshace fácilmente entre los dedos y los cantos de arenas sueltas son ejemplos de suelos no cohesivos, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí. Ejecución de duros, medios y blandos. A efectos de excavaciones se consideran los siguientes terrenos como terrenos duros, como terrenos medios y terrenos blandos. Por ejemplo, los terrenos duros son atacables con máquinas y martillos, es decir, terrenos de tránsito, rocas descompuestas, tierras muy compactadas, ¿no? Con respecto a los terrenos medios, son atacables con máquinas y caso, arcillas semicompactadas con o sin gravas, gravillas, etcétera. También tenemos los terrenos blandos. Estos son atacables con pala, con tierra, con sueltas, con tierra vegetal, arenas, etcétera. Las excavaciones con profundidades superiores, por ejemplo, a los 80 centímetros en terrenos no cohesivos y al metro 30 en terrenos cohesivos, presentan una peligrosidad suficiente como para realizar un análisis minucioso de todos los aspectos influyentes, considerando además que tanto en las paredes en talud como en las paredes entibadas debe primar el concepto de seguridad permanente, así como en el entorno de la propia zanja, analizando cualquier factor o agente que afecte la estabilidad de esta.
Por ello, los bordes de la zanja y o talud no pueden pisarse sin tener la certeza de su estabilidad y sobre todo de su seguridad. Entonces, las paredes excavadas no pueden socavarse y los salientes no deben eliminarse. Las rocas, las bolas erráticas y restos de obras sueltos deben ser susceptibles de desprendimiento, que los desprendimientos pues se puedan retirar, ¿no? El entorno de la zanja y pozo deben de merecer una atención especial, nos dicen. Sobre todo los edificios, viales, tuberías y en general conducciones del todo tipo a fin de que no resulten afectados en todo el proceso lógico de ejecución. Teniendo en cuenta con respecto todo lo anterior, las zanjas y pozos pueden clasificarse pues en entibaciones y en taludes, ¿no? En taludes son zanjas y pozos cuyas paredes no están entibadas ni total ni parcialmente, por ejemplo, ¿no? En el caso de querer realizar taludes, zanjas o pozos sin entibación, nos señalan de que los parámetros geométricos de cortes atuladados del terreno provisionales sin intibación de altura no mayor de 7 metros, situados entre dos superficies sensiblemente horizontales, en terrenos coherentes, homogéneos o asimilables, con nivel freático a 2 o más metros por debajo de la cota más profunda de excavación, unidos en zona de grado sísmico inferior a 7. Entonces definimos la profundidad crítica como la máxima que se pueda excavar en pared vertical estable sin ningún tipo de entibación. Para cortes, por ejemplo, verticales y del terreno, la citada norma considera de que estos solamente pueden llevarse a cabo en zanjas, pozos y profundidades menores a 1,30 m. Entonces, como tenemos en cuenta los trabajos que se realizan haciendo una excavación en un terreno o en una zanja, se pueden de una u otra forma evitar las situaciones de accidentabilidad, en primer lugar, analizando el tipo del terreno, porque el tipo de terreno, que puede ser roca estable, puede ser suelo tipo A, tipo B, tipo C, influyen también los derrumbes, ¿no? La humedad existente en el lugar también influye en los derrumbes. El clima, el factor climático también influye en los derrumbes. Influyen en los derrumbes también los equipos y los vehículos que pasan cerca justamente a estas excavaciones y zanjas y que de una u otra manera también pueden producir situaciones de siniestralidad que nadie desea. Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. La corriente eléctrica es la energía que nosotros, por ejemplo, tenemos en casa y en el trabajo. Debemos de saber convivir con la energía eléctrica, porque la energía eléctrica forma parte de la evolución de la tecnología del hombre, ¿no? Entonces, eso no significa que tantos años conviviendo con la energía eléctrica no le perdamos respeto, por decirlo así, ¿no? Entendemos entonces que la energía eléctrica es tan peligrosa que puede cambiar la situación emocional, física de una persona de la noche a la mañana, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien es víctima de una descarga eléctrica, ¿correcto? Nosotros debemos de conocer y manejar términos como amperaje, voltaje, ohmios, potencia, etcétera. Cuando hablamos, por ejemplo, de ohmios, estamos hablando de resistencia, la resistencia que tiene un cuerpo al paso de la corriente. Cuando hablamos nosotros de amperaje, estamos hablando de la intensidad de la corriente.
Y cuando nosotros hablamos de voltaje, estamos hablando del potencial, es decir, la fuerza que se necesita para llevar de un punto a otro punto la corriente, ¿ya? Es también clave, es importante conocer de que los mejores conductores de la electricidad, por ejemplo, ¿quiénes son los mejores conductores de la electricidad? En primer lugar es el cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano es uno de los mejores conductores de la electricidad. Los metales también son excelentes conductores de la electricidad. Y sobre todo el agua, ¿no? El agua es un excelente conductor de los, de la corriente eléctrica, ¿no? Pero así como hay cuerpos que facilitan el paso de la corriente eléctrica, me dice acá Martín, de qué forma se toman previsiones para los trabajos de alto riesgo frente al efecto del cambio climático, ¿no? En algunas ocasiones, Martín, se sugiere suspender las actividades si este cambio climático genera lluvias torrenciales y fuertes, porque las lluvias lo que van a hacer es, de una u otra forma, aumentar las probabilidades de accidente, ¿no? Hoy en día estamos nosotros viviendo un fenómeno llamado el fenómeno del niño, ¿no? Que próximamente se va a manifestar y va a ocasionar supuestamente estragos. ¿Qué está haciendo como consecuencia el Estado para poder mitigar los efectos? Está haciendo trabajos en las riberas, ¿verdad? En las quebradas, donde cuando hay un aumento de agua, lógico, esta agua puede rebalsar y puede entrar a las ciudades, ¿no? Entonces, habría que tomar en cuenta ahí, desde muchos puntos de vista, el factor climático con el cambio climático que se puedan dar y de qué manera pueden influir en las actividades. Entonces, como les venía mencionando, nosotros como seres humanos somos excelentes conductores de la electricidad, junto con los metales, junto con el agua también, ¿no? Pero así como hay cuerpos que facilitan el paso de la corriente, hay cuerpos que dificultan también el paso de la corriente, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos el, la hule, el vidrio, por ejemplo, la hule, el vidrio, la goma, los plásticos, la madera seca, ofrecen resistencia al paso de la corriente. Nuestro cuerpo también ofrece resistencia al paso de la corriente. Nuestros músculos, nuestros huesos, también ofrecen una resistencia al paso de la corriente. La edad de una persona influye, en este caso, en la severidad de las consecuencias cuando recibe una descarga eléctrica o no. ¿Ustedes qué dicen? La edad. ¿Y por qué? ¿Sí o no? A ver, señores, ¿ustedes qué dicen? Somos 212 personas. De las 212 personas, a ver una opinión. ¿Influye la edad de las personas en las consecuencias de una descarga eléctrica o es igual para todos? ¿Y por qué? Ya, pero ¿por qué? Tú has contestado sí, pero ¿por qué? Hay que sustentar nuestra respuesta, no solamente decir sí o no, porque no es una respuesta cerrada, sino es una, pues no es una pregunta cerrada, sino es una abierta, ¿no? Por el calcio, no depende dije, no depende de cada organismo, por el calcio, a mayor edad, menor composición muscular, bueno, tiene mucho que ver, es lógico. La edad influye, porque cuanto más viejo estés, la resistencia del paso de la corriente por tus pulmones, por tus tendones y por tus huesos va de una u otra forma a disminuir, pues, a disminuir. O sea, influye mucho la edad, ¿ya? En este caso. Muy bien. Observemos acá nosotros que tenemos un umbral de corriente crítico. ¿Qué significa esto? A 0.5 milímetros, nosotros tenemos una percepción ligera del paso de la corriente, a 0.5 milímetros. A 10 milímetros, nosotros tenemos una contracción muscular, ¿correcto? Una contracción muscular. A los 30 milímetros, tenemos un paro respiratorio. A los 75 miliamperios, disculpen, esto es miliamperios, tenemos una fibrilación cardíaca irreversible y a 1 amperio hay un paro cardíaco, ¿no? Entonces, como ustedes verán,
¿Han visto alguna vez cuando una persona, por ejemplo, le está pasando la corriente y esta persona sigue cogiendo el cable energizado a pesar de que le está dando una descarga? Lo que sucede es que esta persona ya no puede retirar la mano. ¿Y por qué no lo puede retirar la mano? Porque la mano se ha engarrotado. Sobre todo si son descargas eléctricas que superan los 10 miliamperios. ¿Qué significa que supere los 10 miliamperios? Que una persona todavía puede tener el control de sus músculos cuando la descarga eléctrica es hasta 10 miliamperios. Cuando sube a más de 10 miliamperios, la probabilidad de que la persona pueda sacar la mano de ese cable pelado es escasa. ¿Por qué? Porque ya no va a tener control de sus músculos. Entonces, cuando la descarga es de menos de 10 miliamperios, aún todavía esa víctima puede retirar la mano, ¿no? Entonces tenemos acá que el límite umbral son los 25 miliamperios, ¿no? Muchas veces en las llaves diferenciales que nosotros adquirimos en el mercado, tenemos en este caso que esas llaves se disparan a los 30 miliamperios. ¿Y por qué 30 miliamperios? Porque sobre esta cantidad de amperaje, de amperaje, la posibilidad de que una persona muera es alta. En cambio, por debajo de esta capacidad de amperaje, la probabilidad de que una persona reviva o sobreviva es alta también, ¿ya? Dice, la cantidad, muy importante acá, lógico, no se puede soltar la mano porque tus músculos es como estuviesen engarrotados. ¿Y por qué están engarrotados? Porque la corriente es más de lo que puede resistir tu cuerpo. Entonces, el control de tu músculo lo toma la corriente, ya no tienes el control del músculo. La cantidad de corriente interna que puede tolerar una persona y aún ser capaz de controlar los músculos del brazo y de la mano puede ser menores a los 10 miliamperios. ¿Ya? Miliamperios. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos algunos valores de resistencia del cuerpo al paso de la corriente, ¿no? No todas las partes de nuestro cuerpo responden por igual al paso de la corriente. Tenemos, por ejemplo, la piel húmeda y fina. La piel húmeda y fina tiene de 100 a 500 ohmios. Los ohmios son las unidades de resistencia del paso de la corriente, ¿correcto? Cuanto más ohmios tenga un cuerpo, más va a resistir el paso de la corriente. Entonces tenemos la piel húmeda y fina que se encuentra en 100 a 500 ohmios por centímetro cuadrado. Luego tenemos en este caso también la piel seca y rugosa. La piel seca y rugosa se encuentra entre 100.000 a 600.000 ohmios. Luego tenemos los músculos también. Los músculos tienen una resistencia de 3.700 ohmios. Los pulmones tienen una resistencia de 6.000 ohmios. La médula espinal de 1.200. El corazón tiene una resistencia de 380 ohmios, miren. El hígado, 3.700 ohmios. La resistencia promedio del cuerpo es 500 ohmios. El calzado seco sin clavos tiene una resistencia de 1 millón de ohmios por decímetro cuadrado. El calzado ligeramente húmedo tiene una resistencia de 5.000 ohmios. Y el calzado mojado solamente tiene una resistencia de 100 ohmios por decímetro cuadrado, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué cosa nos damos cuenta acá? Que cuando los objetos o los cuerpos están humedecidos, la resistencia es prácticamente baja, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuye considerablemente, ¿no? Es que permiten el pase de la corriente.
observamos acá una tensión de contacto versus una resistencia del cuerpo humano. Tenemos 5 tensiones, 25 voltios, 50 voltios y 250 voltios. Y tenemos la resistencia del cuerpo humano, cuando está la mano seca, la mano húmeda, la mano mojada y la mano inmersa, es decir, dentro del agua, ¿ya? Cuando tú tienes la mano seca a 25 voltios de tensión, tú vas a tener una resistencia de 5000 ohmios, o se dice que se tiene una resistencia de 5000 ohmios. Cuando tu mano está húmeda, a esta misma tensión, tú vas a tener 2500 ohmios. Cuando la mano está mojada, tú tienes una resistencia de 1000 ohmios. Cuando la mano está inmersa, como lo estás observando acá, tienes en este caso una resistencia de 500 ohmios. Entonces, si te das cuenta, a medida que va aumentando el voltaje, tenemos acá para una tensión de 250 voltios, en la mano seca vamos a tener 1500 ohmios de resistencia para la mano seca, ¿correcto? Para la mano seca. Luego tenemos para la mano húmeda 1000 ohmios. Tenemos también para la mano mojada 650 ohmios y tenemos para la mano inmersa, es decir, metida en el agua, solamente una resistencia de 325 ohmios. Es lógico, ¿no? Si nos damos cuenta acá, estamos aumentando la tensión o el voltaje, y lógico que sucede con respecto a la resistencia al paso de la corriente. Con respecto a la resistencia del paso de la corriente, esto va a disminuir, como estamos observando. Prevención de riesgos por accidentes eléctricos. Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos en este caso el uso de interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales. ¿Cuál es la diferencia de uno con respecto al otro? Es muy importante conocer y entender de que ambos interruptores trabajan de manera complementaria, es decir, ambos se necesitan el uno con el otro para evitar las situaciones de siniestralidad, ¿no? Es decir, de los, de las descargas eléctricas originadas justamente por la energía, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, los interruptores termomagnéticos y los interruptores diferenciales. Estos termomagnéticos ayudan a que tu equipo no se malogre cuando hay una descarga de corriente muy alta o hay una tensión muy alta, ¿correcto? ¿Has visto tú cuando se va la luz? Cuando regresa la luz que se ha ido, por un par de milisegundos la luz llega con la luz llega muy fuerte. Esa luz que llega con fuerza puede malograr los equipos, puede quemar los equipos. Entonces, para evitar dañar los equipos por quemaduras de voltajes altos, se utilizan los interruptores termomagnéticos, mientras que los interruptores diferenciales se utilizan para, en este caso, mitigar la severidad de las descargas eléctricas. Es decir, el interruptor diferencial abre el circuito cuando detecta una fuga que es o que sea mayor de 30 miliamperios, evitando la muerte del trabajador. Pero eso no quiere decir de que no te pase la corriente. Te va a pasar la corriente, pero la diferencia es que tú vas a poder sobrevivir. Entonces el interruptor diferencial protege la vida, ¿no? Protege la vida, en este caso, de la persona, protege la vida del niño, ¿no? En este caso, ¿no? Muy importante. Observemos acá un caso muy curioso. ¿Cómo actúa el interruptor diferencial? Tenemos acá, ¿no? Observemos que el interruptor diferencial abre el circuito cuando detecta una diferencia de corriente I1 e I2, igual o mayor a 30 miliamperios.
¿Por qué igual o mayor a 30 miliamperios? Porque hemos visto que ese es el límite umbral. Si tú recibes una descarga eléctrica de menos de 30 miliamperios, vas a tener la posibilidad de sobrevivir. Pero si tú recibes una corriente eléctrica mayor a los 30 miliamperios, la probabilidad de muerte es alta también. Por eso lo diseñan los diferenciales con esa capacidad para que se abra el circuito, ¿no? Entonces, la diferencia de corriente se produce cuando hay una corriente de fuga, IF, como estamos observando, ¿no? Esta fuga puede deberse a dos situaciones. El contacto eléctrico directo de una persona a una línea viva, posible electrocución, y el contacto de un cable mal aislado a una parte conductora como la carcasa metálica, lo que puede causar, lógico, el recalentamiento y o el exceso de consumo también, ¿no? Muy importante entonces tenerlo en cuenta. ¿Qué protege el interruptor diferencial? El usuario protegido por el diferencial contacto indirecto. Si la fuga llega a 30 miliamperios, el diferencial se dispara evitando daños graves a la persona. De que va a haber daños, va a haber daños, pero ya no van a ser tan graves, ¿no? Porque el diferencial va a detectar que la diferencia de corriente es mucho mayor a los 30 miliamperios. Y si es mayor a 30 miliamperios, va a haber mucha posibilidad de que a ti te haga daño, ¿no? Por eso se abre el circuito. ¿Qué pasa si existe puesta a tierra pero no hay diferencial? La fuga se deriva, lógico, hacia la tierra, protegiendo al usuario, pero no elimina la fuga, ¿no? Entonces, muy importante también. ¿Qué protege el interruptor diferencial? El interruptor del conducto a tierra, en el caso de que falle, en el caso de falla de la puesta a tierra por mal mantenimiento o por mal contacto por mal contacto al diferencial, es clave para continuar con la protección de las personas. Con respecto a las llaves termomagnéticas versus los interruptores de fusibles. Las ventajas del interruptor termomagnético respecto al interruptor de fusible: en lugar, mejor respuesta en sobrecargas, mucho mejor respuesta en cortocircuitos, y el usuario no tiene que desarmar para operaciones por sobrecarga o cortocircuito. En el caso, por ejemplo, de la protección contra cortocircuitos, contra sobrecargas, el interruptor termomagnético es ideal. Entonces, el interruptor de protección, la intensidad de corriente por el conductor. El interruptor de protección se dispara cuando se supera su capacidad nominal. A mayor sobrecarga, menor tiempo de respuesta. El componente magnético hace de que el interruptor se dispare en milisegundos, protegiendo, lógico, al conductor. Es muy importante no olvidar que son complementarios, tanto el interruptor termomagnético como el interruptor diferencial. El interruptor termomagnético protege al conductor de la instalación de sobrecargas y cortocircuitos, mientras que el interruptor diferencial protege a las personas de posibles electrocuciones y protege a las instalaciones de daños causadas por fugas de corriente. Ninguno reemplaza al otro. ¿Qué debo hacer si mi compañero de trabajo sufre quemaduras y descargas eléctricas? En primer lugar, si es descargas eléctricas, tienes que apagar la corriente eléctrica si la víctima aún está en contacto con el circuito activado. Al mismo tiempo, dígale a la otra persona que pida ayuda. Si no se puede llegar rápidamente hasta el tablero de interruptores, separe a la víctima del circuito con algo que no conduzca a la electricidad, como una madera seca.
si la víctima aún está en contacto con el cortocircuito, no la vaya a tocar, porque de una u otra manera puede también pasarte la corriente, ¿no? Porque recuerda que el cuerpo humano es un excelente conductor de la electricidad. Es muy importante, por ejemplo, no utilizar tomacorrientes improvisados o en mal estado, utilizar elementos de protección personal eléctricos sujetos, lógico, a las normas, practicar, practicar charlas de prevención de 5 minutos o prevención de minutos antes de iniciar el trabajo en dicho lugar. También nos indican no utilizar cables de extensión sin sus accesorios en sus extremos, conductores activos o desnudos. Si está trabajando en un cortocircuito, haga una prueba para asegurarse de que el cortocircuito no tenga corriente y siempre actúe como si el conductor fuera peligroso, ¿no? Además nos indican no intervenir tableros eléctricos si no te encuentras capacitado y autorizado, no exponerse a contactos directos e indirectos de las líneas eléctricas aéreas y subterráneas, y sobre todo identificar los cables de los equipos reguladores de voltaje por código de colores, ¿no? Código de colores, ¿no? Al finalizar su jornada deberá verificar que no queden encendidos los equipos en su puesto de trabajo. Es importante efectuar inspecciones planeadas, por ejemplo, en este caso, de los cables, de las faenas que se encuentran expuestas, como por ejemplo tenemos acá nunca trabaje fuera de la vista de otra persona, es decir, siempre hay que trabajar acompañado, sobre todo si son actividades de alto riesgo. Controle los peligros eléctricos con prácticas laborales seguras, realizando los permisos necesarios para trabajos eléctricos y no utilizar tomacorrientes, en este caso averiados, ¿no? Bloquee e identifique con etiquetas los circuitos y las máquinas. Use aislamientos para prevenir la exposición a cables y componentes eléctricos con corriente. Y sobre todo, prevenga la sobrecarga del cable utilizando un calibre y tipo de cable correcto. Si tú te das cuenta, cuanto mayor es el tamaño del cable, cuanto mayor es el tamaño del cable, en este caso, menor es la tolerancia de los amperes. Por ejemplo, un cable de tamaño 10 resiste hasta 30 miliamperios. En cambio, un cable de tamaño 16 solamente resiste hasta 13 amperios, ¿correcto? Es importante en este caso aplicar la regla de oro, en este caso las 5 reglas de oro, que significa abrir, es decir, cortar el corte visible o efectivo de la corriente. 2, bloquear, enclavamiento y bloqueo si es posible y señalización. 3, verificación de ausencia de tensión. 4, aterrar, puestas a tierra y en cortocircuito. Y 5, delimitar y señalizar el área, ¿no? Entonces, muy importante. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, señores? Por favor, para todas aquellas personas que van a realizar las preguntas, por favor, levanten la mano. Por favor, ¿le pueden habilitar a Caleb Segarra? Hola. Adelante. Buenas noches, ¿me escucha? Fuerte y claro, caballero. Buenas noches, ingeniero. Una consulta, ¿cómo puedo identificar los colores en lo que es en lo que es el tablero? Bueno, mayormente los cables blancos son cables del neutro, ¿no? Donde no tienen corriente, y los cables rojos y los cables negros son los cables activos. Pero lógico, ese es solamente en el estándar. La mejor
forma de verificarlo es con un tensiómetro, y eso lo sabe también el electricista, ¿no? Por los colores nada más se sabe si un cable está energizado o no. Ok, muchísimas gracias. Bueno, nos informan que se le ha habilitado el audio a otra persona, por favor, a Caleb, para que pueda Hola, hacer su hola, buenas consulta. noches, ¿me escuchan? Adelante, fuerte y Sí, claro. Ok, muchas gracias, profesor. Rapidito, en cuanto al trabajo en caliente, izaje, trabajo eléctrico, mencionó usted que solamente era necesario ATS cuando son actividades que no son frecuentes. Sin embargo, en la empresa, digamos que se hacen de manera cotidiana. ¿Es suficiente con el I per C o en algún caso tendría que sí o sí presentar un ATS? Bueno, como le digo, esa es política interna, ¿no? En el sector minería llenan todos los días hiperse continuo y actividades no rutinarias llenan el ATS. En otras empresas, incluso en la que yo estoy ahorita, por ejemplo, todos los días se llena ATS, no se llena hiperse continuo, sino ATS, que también es válido. El ATS es como un hiperse prácticamente, ¿correcto? Va a depender de la política interna de la empresa. Ok, ahora, si por ahora bien la política, digamos, decide no llenar ninguno de los dos, ¿sería válido o siempre hay que llenar uno de los dos? No siempre hay que llenar uno de los dos. Si no llena uno de los dos, no pueden hacer las actividades. Así de simple. Ok, muchas gracias, profesor. por favor, apaguen su micrófono. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches. Adelante. Bueno, pues, Co- por consulta o aclaración, a ver, cuando nosotros hablamos de tareas no rutinarias, hablamos de aplicar el ATS, pero la ley también te pide de que toda actividad debe tener un IPER-C. Entonces, yo creo que aquí es un poco al contrario. Normalmente en tema minería te piden IPER-C para todas las actividades que son rutinarias y ATS para las que no son rutinarias. Pero por un tema legal se amarra y también se hace ATS en conjunto. ¿Es válido también eso? Porque También es estaríamos válido. cumpliendo. No, también es válido. También es válido. No se preocupe. Como le digo, uno de los dos se tiene que llenar. IPER-C o ATS. Solamente que en el sector minería utilizan los dos. Para actividad rutinaria, el IPER-C continuo y no rutinaria, el ATS. Es así. por favor, le habilitamos el micrófono a Juan Johnny Sotelo. Aló, buenas Los noches, ingeniero, micrófonos. ¿me copia? Adelante, caballero. Ingeniero, una consulta. ¿Cómo actuar en caso de que haya una descarga eléctrica, sea severa o grave? Bueno, en primer lugar, si ya pasó la descarga eléctrica, la evacuación de forma inmediata o cualquier establecimiento de salud. Para eso la empresa ya tiene que haber mapeado las rutas y el establecimiento de salud más cercano, porque cuando las descargas eléctricas ya son severas, pueden producir quemaduras de tercer y cuarto grado. Perdón, ingeniero, pero uno se supone, un supervisor de seguridad se supone que habrá tenido estudio de primeros auxilios. ¿Puede intervenir en estos casos o no? Bueno, si tiene la capacitación adecuada y está seguro de lo que va a hacer, sí puede intervenir, porque una descarga eléctrica severa puede paralizar en este caso la respiración y el corazón de la persona. Y ahí es donde se tiene que aplicar el famoso RCP. Claro. Ujú. Listo, ingeniero. Gracias por su explicación. Igualmente. Por favor, apaguen sus micros, las personas que se les ha habilitado, por favor. Tenemos dos personas más que están levantando la mano. Por favor, a Jorge Díaz Gutiérrez. Ingeniero, buenas noches.
Adelante. ¿Cómo está? Ingeniero, no, mi pregunta y mi consulta era, yo trabajo en el sector construcción y nosotros, para trabajo de alto riesgo, cualquier trabajo, aplicamos el ATS y un PETAR. Entonces, ingeniero, ¿ese es referente a la política de la empresa nada más? ¿O es porque a nosotros lo que nos explican es de acuerdo a la normatividad? Como trabajadores tenemos que llenar un ATS y un ATS está firmado por uno de seguridad, el que es de producción y el líder de cada grupo y el PETAR, que le llamamos, ¿no? El permiso de trabajo de alto riesgo está firmado por producción, residente y también seguridad. Entonces, ¿ese en el campo de construcción está correcto? Sí, está correcto, porque como le digo, la normativa te indica ya sea IPRC o ATS, cualquiera de los dos. La referencia anterior solamente fue en el sector minero, ¿no? Que lo hacen así, pero el sector construcción puede llenar el ATS y el PETAR, lógico, que es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, no hay problema. Hay una pregunta en los comentarios que dice, ¿el ATS se rellena para trabajos de altura caliente? El ATS se llena para cualquier tipo de actividad. El ATS es la descripción del procedimiento de la actividad. El PETAR sí es necesario porque es un permiso de trabajo de alto riesgo. Creo que ya no hay más consultas. ¿Hay alguna persona más, por favor, para ya culminar o si no ya para dar por culminada esta sesión número 7? Creo que sí, ya no hay nadie. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted por brindar todos los conocimientos y su experiencia a todos nuestros participantes. De verdad, escucharle sesión a sesión es muy interesante, tanto para nosotros como también para todos nuestros participantes que día a día se están enriqueciendo con todos estos conocimientos. Gracias, ingeniero. Por favor, vamos a culminar para poder recordarles que el día de mañana es nuestra última sesión del curso. Nuestra próxima clase ya saben que es el día de mañana y una vez más recalcarles por favor que la evaluación es a las 9:30 de la noche el día de mañana. ¿Ya? Así que por favor, es nuestra última evaluación del curso. Es el día de mañana a las 9:30 y está habilitada por 24 horas. Por favor, no se olviden de dar. Y algunas personas, por favor, que aún les falta rendir alguna evaluación, ya sea por motivos que no hayan podido dar la evaluación, porque nos comentan, ¿no? Que han tenido algunos percances, por favor, comuníquense siempre en cuando se quieran certificar. También, al margen de eso, es muy importante que ustedes puedan ver el nivel de rendimiento o todas las cosas que ustedes están aprendiendo, puedan medir en cuanto a la evaluación. Ya saben que las evaluaciones también son indicadores de cuánto uno está aprendiendo. Así que por favor, no se olviden de dar su evaluación a las 9:30 el día de mañana. El día de mañana también nos están preguntando si las clases son a las 7:30 de la noche. ¿Ya? Si tienen algunas preguntas, por favor, nos pueden escribir. Ya saben que me pueden preguntar en estos momentos o también a través del chat, a través de lo que es el WhatsApp de Coesi. Creo que ya no. Y agradecer también de antemano a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través del Facebook de Coesi Ingenieros. Buenas noches. Gracias, Edson. Víctor. Del mismo modo, agradecerles a ustedes por el compromiso que semana a semana ustedes han venido realizando con las clases, las evaluaciones.
agradecerles a ustedes por todo el compromiso brindado. Los comentarios que ustedes nos hacen llegar a nosotros nos inspira para estar viendo qué nuevos cursos poderles ofrecer a ustedes para que ustedes puedan desarrollarse profesionalmente. Por favor, ya para culminar en esta sesión, saben que en COES Ingenieros inspira tu mente y aprendes sin límites. Por favor, para registrar esta sesión del día de hoy, ustedes ya saben, por favor, les voy a pedir que puedan prender su cámara para nosotros poder registrar, mandar las evidencias respectivas. Ya ustedes saben que nosotros semana a semana estamos registrando. Por favor, me ayudan con las fotografías a todos nuestros colaboradores de COES y también un agradecimiento por el esfuerzo y el trabajo que semana a semana, día a día se va realizando para poder brindarles estas sesiones a todos nuestros participantes. Agradecerles también a ellos. Por favor, pueden prender su cámara de una vez. Gracias, Miguel. Gracias, David. Gracias, Alberto, Luis, Antonio, Juan, Yamilet. Gracias. Por favor, nos ayudan con las fotografías respectivas para ya cerrar. A ver, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Sonrían. Gracias, Dani. Gracias. Ya se está haciendo las capturas. Gracias, gracias, David. Gracias, César, Luis, Ángel, Beatriz, Miriam, José, Roger, Leonardo, Julie, Nelia. Gracias, gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana a las 7:30. Buenas noches, que Dios los bendiga. Hasta mañana.